Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa. Lo recibimos desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en los estudios del canal UCR en San Pedro, como siempre conversando sobre algún tema de actualidad nacional o internacional en nuestro programa. El programa que decidimos hacer hoy es sobre un tema que sin duda nos tiene a todos muy emocionados y es el del Mundial, gracias al buen desempeño que ha tenido nuestra selección nacional allá en Brasil. Pero bueno, hoy quisimos hablar un poco sobre las contradicciones, todo lo que hay detrás del Mundial de Fútbol, que sin duda es muchísimo más y hay mucho que conversar, más que un campeonato de fútbol solamente, ¿verdad, Marcela? Efectivamente, Natalia, hoy queremos ir más allá de lo que es nada más la alegría del Mundial, sino también ver las diferentes contradicciones que se dan en Brasil, uno de los países más ricos de América Latina, pero también de los más desiguales. Para esto, en este momento vamos a pasar al reportaje que nos han preparado. Mientras Costa Rica celebra a una sola voz su pase histórico a cuartos de final en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, múltiples caras de otras realidades se asoman en el país anfitrión. Muchas veces la fiesta se contradice con la protesta. Como si fuera una anaconda en el Amazonas, la molestia en las calles cariocas acecha a este Mundial de Fútbol masculino, estimado como el más caro de la historia hasta ahora y que además está siendo financiado en buena parte con fondos públicos. El país anfitrión se encuentra en uno de sus momentos de mayor confusión, pues celebran la mayor fiesta de su deporte amado, el fútbol, o protestan por los elevados gastos estatales que conlleva la realización de este evento. En un primer momento, el alza a la tarifa de transporte público atizó los ánimos de los protestantes, luego se juntó con el uso de enormes cantidades de dinero público para la infraestructura y logística del Mundial, así como para las próximas Olimpiadas del 2016, que también se realizarán en ese país. Cálculos realizados por el periodista brasileño Jamil Chare estiman que el costo del Mundial supera el de Alemania 2006 y el de Sudáfrica 2010 juntos. En números que manejó Chade, cada $9 gastados para este Mundial, 8 fueron pagados por el gobierno. Sí, obviamente, parece que la inversión en infraestructura deportiva es millonaria, ¿verdad? Los estadios eran casi todos nuevos, algunos remodelados, y eso eleva muchísimo el costo. Entonces me parece que eso hay que reflejarlo también a nivel de lo que paga un visitante o la misma gente que vive en Brasil. Ellos tienen también otro gran compromiso en el 2016, que son las Olimpiadas, ¿verdad? Entonces se supone que tal vez 1, 2 o 3 de esos estadios se tengan que utilizar para los Juegos Olímpicos también. Pero sí creo que la inversión fue millonaria y eso repercute también en el costo del evento, ¿verdad? Estos gastos se vuelven negativos en un país de aproximadamente 200 millones de habitantes, donde 40 millones de ellos viven en condición de pobreza. A eso se le suma que Brasil continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo, donde el 20% de la población más rica gana 21.8 veces más que el 20% más pobre. Ante este escenario también han salido a protestar organizaciones de trabajadores que exigen vivienda, como el Movimiento de los Sin Techo, ya que en la actualidad, junto a México, Brasil lidera la lista de los países latinoamericanos con más carencia de vivienda, además que entre el 20% y el 25% de las viviendas en las principales ciudades nacen de una ocupación ilegal de tierras. Mientras que en educación, aun cuando el país ha logrado incrementar el Producto Interno Bruto a un 5.5% en esta área, los grupos protestantes exigen que se invierta el 10%, con el fin de superar la media que invierten los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la que pertenece el país brasileño. El gobierno brasileño se ha sacudido de las críticas
y ha dicho que serán más los beneficios económicos que trae ser el anfitrión del más importante evento del fútbol que los gastos generados, y que poco a poco la fiesta futbolera disipará las protestas. Nosotros fuimos del aeropuerto en bus y era una zona sumamente pobre, se veía, y en eso vos te encontrás con un monstruo estadio, entonces como es incongruente, me parece que la comunidad que vive por ahí se ve que está con necesidades muy grandes y un monstruo estadio a la par, ¿verdad? Entonces parece que eso también debe molestar y repercutir en la gente. Sí, yo creo que eso sí fue muy evidente, que fue una inversión millonaria, pero bueno, ya es una decisión del país y no sé si entrará la FIFA, que es el que designa las sedes, ¿verdad?, de cada mundial. ¿Podrá Brasil iniciar un repunte en su economía luego del Mundial de Fútbol? ¿Logrará este Mundial unir a Brasil luego de tantas jornadas de protesta? Estos y otros temas los pondremos hoy sobre la mesa. Contradicciones mundialistas es el nombre que le hemos puesto al programa de hoy, en el que, como ustedes notarán, cambiamos el formato. No tenemos nuestro tradicional formato de entrevista y posteriormente análisis, sino que hoy vamos a estar todos en la mesa de análisis, más que todo para conversar. Hemos invitado a 3 personas de distintas disciplinas que nos aportarán pues, a la discusión desde su perspectiva, que son bastante distintas entre sí. Voy a presentar para empezar a doña Carla Alemán, entrenadora de fútbol y metodóloga del Comité Olímpico Nacional. A su izquierda, Iván Acuña, politólogo y estudió en Brasil, conoce bien la realidad de por allá, así que quisimos tenerlo con nosotros. Y a don Marco Vázquez, director de la Liga Deportiva Alajuelense, que también nos interesa mucho pues, la perspectiva de alguien de un club de fútbol grande. A los 3 les agradecemos mucho por estar hoy en Sobre la Mesa. Bienvenidos. Bueno, en este marco, un poco lo que nos interesa iniciar para la discusión es el tema de que Brasil es una de las 10 potencias del mundo a nivel de desarrollo económico, es el país de América Latina que está a la vanguardia, pero casi un 20% de su población vive en pobreza, es decir, casi 40 millones de personas. En ese sentido, Iván, ¿qué podríamos decir de cuál es el contexto digamos, social y económico en el cual se gesta este mundial? Claro, gracias Marcela. En efecto, Brasil tiene una economía gigantesca, tiene un mercado muy grande, es un país que además tiene una historia muy rica. Tuvo, así como varios países en América Latina, principalmente del Cono Sur, una dictadura que quizás no se habló tanto desde el 64, sin embargo fue una cruenta dictadura. A partir de 1988 viene la constitución política y viene un periodo de elecciones libres, democráticas, transparentes, en donde se fortaleció la institucionalidad. Sin embargo, sufre en la década del 90 2 periodos en donde América Latina sufrió la situación neoliberal y en efecto aquellas diferencias, aquellas desigualdades regionales que existen en Brasil se acentúan. A partir de la década del 2000 viene un cambio y el gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, entra en Brasil y bueno, tiene una tarea titánica de poder no solamente acelerar la economía de un país que además estaba cambiando, sino también tener que superar una serie de brechas en todos aspectos, tratando en este caso de implementar programas sociales que fueran a disminuir una desigualdad sumamente grande en el país. En ese sentido, pues recordamos entonces las protestas que hubo desde el año pasado. Nos contaba usted que estuvo en Brasil, que le tocó venirse justo cuando empezaron las protestas. ¿Cuáles son un poco las motivaciones de esas protestas? Justamente en junio del 2013 vienen las manifestaciones motivadas por el aumento en el pase del metro. El metro, como es sabido, es el medio de transporte más barato y el mejor para toda la población económicamente activa. Es decir, básicamente los trabajadores necesitan el metro para poder trasladarse a sus trabajos en una ciudad gigantesca como Sao Paulo. El elevar el precio significaba una situación difícil para varias personas y vienen las manifestaciones. Y creo que ese es el momento clave para poder entender el porqué de las protestas en la Copa. Hay un comunicador que él trataba de poner 2 grupos
al que él llama los enmascarados y los descarados, en una dualidad muy interesante. En efecto, las protestas en junio del 2013 inician por la situación del pase en el metro. Sin embargo, otras protestas vienen a sumarse a este grupo de enmascarados. Sin embargo, también hay que entender en una sociedad brasileña, insisto, desigual, en que no podemos analizar ni siquiera las protestas del 2013 y evidentemente ahora las protestas en contra de la Copa Mundial sin pensar en el contexto político que está sucediendo en Brasil. En este momento Brasil está a 4 meses de las elecciones y a una posible reelección de la actual presidenta Dilma Rousseff del PT. Evidentemente existe un desgaste de parte del gobierno y existe lógicamente además una oportunidad, una palestra internacional en donde los medios de comunicación masiva han hecho una fuerte campaña en contra del partido político, con mentiras y principalmente con un discurso de miedo, que eso lo han aprovechado lo que llama este autor los descarados, que son aquellos que han venido a sumarse a protestas en televisión, a protestas en el periódico, sin embargo, dándole un tono muchísimo más espectacular de la cuenta y realmente no apuntando hacia ciertos sectores en donde era importante tener la participación y principalmente ahí sí, la propuesta en cuanto a la reducción de esa brecha. Carla, según Amnistía Internacional, alrededor de 250.000 personas han sido desalojadas, ¿verdad?, en las 12 ciudades donde se está gestando el Mundial para la preparación de las obras, ¿verdad? ¿Cómo podríamos justificar eso desde el punto de vista de infraestructura? O sea, ¿realmente es esto una buena medida de desalojar población para crear infraestructura en deportes? ¿O cuál sería, digamos, una forma tal vez a la tica de ver este tipo de cosas? Bueno, es que si se plantea de esa manera, parece criminal, ¿verdad? Y no solamente para las personas que ya viven ahí, sino para un país que es una ventana internacional, es una vitrina. En este momento el mundo está volcado directamente hacia Brasil. Esto tiene que haber estado antecedido por otras decisiones. Pudieron existir otros lugares para decidir dónde se iban a construir las obras, porque es que efectivamente hay que construir. Y dentro de esta construcción hay algo que se llama legados, ¿verdad? Todo en esto y en el fútbol también tiene un costo. Claro. Hay un costo y hay un precio que hay que pagar. De hecho, pues muchos países apuestan a esto, muchos países quieren ser anfitriones de un mundial porque tienen legados, porque tienen muchas cosas que en el país pueden quedar y que efectivamente pues hay que decidir. No estoy muy documentada de por qué, cuáles fueron las razones que primaron en decidir que estos lugares eran donde se iban a construir de alguna manera a mejorar instalaciones, pero no tengo la menor duda de que en nombre de lo que venía, pues el costo, como se evidencia, es alto, ¿verdad? Pero habría que consultar y preguntar cuál es el impacto, ¿verdad?, que va a tener, no solamente para lo que hoy vivimos, para quienes estamos hoy con más de 30, 40 años, sino para lo que se está sembrando a futuro, que es el desarrollo y que no, para nadie es un secreto que Brasil produce una cantidad extraordinaria de jugadores y que encuentran en el fútbol, aprovechándome de esta visión política, que el fútbol es un medio para surgir y que realmente es una oportunidad para salir de esos lugares de vivencia, de convivencia muy reducidos en condiciones, que algunos les llaman favelas, nosotros les llamamos de otra manera, pero que es una oportunidad. Y por supuesto, eso es lo que nos han enterado al mundo. ¿Qué otras cosas no conocemos? ¿Qué otras cosas no sabemos? ¿Verdad? Esas son las historias que posteriormente al Mundial podríamos conversar, pero particularmente yo no las conozco. Don Marcos, desde el punto de vista de los clubes, ¿qué representa para los clubes y para el país en general estar en este Mundial? Caramba. Sin entrar en los resultados que hemos obtenido, que han sido muy positivos, eso lo vamos a dejar para más adelante. Necesariamente tendríamos que entrar en el tema de los resultados. Ya de por sí el hecho de que una selección nacional nos represente en un campeonato mundial implica un ingreso importante para una federación y representa una vitrina importante para el fútbol. Lo que pasa es que es un arma de doble filo, ¿verdad? Si hacemos un muy mal papel, obviamente eso también representa obviamente un deterioro en la imagen del fútbol de Costa Rica, a nivel femenino, a nivel masculino.
Pero en este caso, obviamente vamos a tener mucho de qué hablar porque lo que pasó ahora es, lo comentaba ahora fuera de cámaras con Carl, lo que pasó ahora realmente es algo fuera de todos los pronósticos y representa un antes y un después en la historia del fútbol de Costa Rica. Pero el hecho de estar presentes en un mundial tiene implicaciones desde el punto de vista de proyección del fútbol de Costa Rica, tiene implicaciones económicas y por supuesto tiene implicaciones para los clubes y para una federación que por supuesto también tiene que enfrentar una serie de decisiones en infraestructura y otra serie de cosas que eventualmente llevarían a la posibilidad de organizar un campeonato mundial no solo femenino, sino eventualmente algún campeonato mundial masculino, no necesariamente mayor, pero en donde ya podríamos ir nosotros montando las bases para desarrollar ya un campeonato mundial en algunos años, cosa que todavía siento que está un poquito lejos. En ese marco, diferentes analistas hicieron un estudio con respecto a si la inversión que se utiliza para estos eventos se recupera, un poco analizando lo que fue el Mundial de Sudáfrica. Y lo que plantean es que efectivamente no se recupera, que más bien es un mal negocio para los países en desarrollo estar a cargo del Mundial. Y bueno, de hecho hay una propuesta en Sudáfrica para utilizar un estadio que no se está utilizando para generar viviendas de bien social y hasta en Brasil se está hablando también de convertir un estadio desde ya en una cárcel. En ese marco, don Iván, ¿qué piensa usted con respecto a la inversión que se ha generado para el Mundial con respecto a la inversión que un poco en las protestas se está solicitando en educación, transporte y salud? Como les comentaba, en efecto, existe un grupo preocupado, además con manifestaciones legítimas en relación a esta gran inversión que se hace en la Copa, que además es sumamente difícil de calcular, ¿verdad? Es decir, Brasil venía además con un crecimiento gigantesco, desacelera un poco el crecimiento, aunque aún lo mantiene aproximadamente 2.3 según el Fondo Monetario Internacional para los próximos 2 años, con la proximidad de las Olimpiadas en Río en 2016. Sí, existe una inversión muy alta y existen, vamos a ver, una planificación, una toma de decisiones que no necesariamente va a estar siempre ligado a la decisión propiamente del país. Recuerden que, y eso sí ustedes conocen más del tema, que la situación del fútbol tiene además un ente rector que se llama FIFA, ¿verdad? Y existe una serie de medidas que está imponiendo FIFA, ¿verdad? Que es más o menos después, pasa cuando usted se corta el pelo y dice, bueno, así lo quería uno, pero quedó de esta forma, ¿verdad? Es decir, viene una situación, una serie de imposiciones además de la FIFA en donde, bueno, vienen este tipo de situaciones que en efecto, ¿verdad? Es decir, se construye un gran estadio en una zona tal vez vulnerable en donde ni siquiera existe un equipo de fútbol. Entonces, bueno, el punto es, ¿y qué pasó ahí? Bueno, había que llevar el Mundial hasta cada uno de los grandes sectores que tiene Brasil, ¿verdad? En ese sentido, el asunto de la inversión también es interesante porque no es solo la inversión, que en efecto es muy alta, en estadios, es lo que podría generar esta inversión, ¿verdad? Los cálculos creo que todavía no están, ¿verdad? Es decir, tendríamos que ver cuál fue el efecto y los impactos para Brasil en turismo, en empleos directos e indirectos y además lo que significaría eventualmente toda esta infraestructura que queda, ¿verdad? El legado. ¿Cuánto de eso va a servir? ¿Cuánto además, digamos, de pronto se pudo invertir en otros temas? Yo creo que ahí el gobierno brasileño en ese caso va a tener que defender y fortalecer otros programas sociales que viene fortaleciendo desde que entró aproximadamente en el 2002, como es el caso de Bolsa Familia, un programa exitoso mundial de ayuda a los sectores más vulnerables del país y evidentemente, bueno, el plano de estudios también que tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública. Yo quisiera mencionar algo al respecto, porque está realmente el país, la organización lista para quedar después del evento. Y no solamente sucede en un campeonato del mundo, sucede en Juegos Nacionales en nuestro país, por ejemplo, para venir un poquito a conocer una situación que es real, que en algunas oportunidades los Juegos Nacionales, la infraestructura que se crea para Juegos Nacionales no se puede administrar. Y bueno, a nivel mundial también, ¿cuál decisión política? Ahí yo les diría a ustedes, ¿cuál decisión política fue la que primó para decir que en ese lugar tenía que construirse una infraestructura con el costo y que inclusive en Brasil muchas edificaciones no estaban listas para el Mundial? Y de hecho, pues se menciona en el reportaje que el próximo año, en el 2016,
o más bien en 2016 vienen los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En Río, Claro. y que esto es una inversión gigantesca y que además esto es un mundial de un deporte. Vamos a tener en Río los Juegos Olímpicos que albergan a todos los deportes olímpicos, una cantidad que no solamente 10, 100 veces más la cantidad de personas que van a estar ahí, pero además yo rescataría quién gana y por qué no es rentable para el país que lo tiene. ¿Por qué no es rentable? ¿Por qué no es rentable? Por favor, que nos digan las agencias de viajes y la gente que está en el comercio si no es rentable tener gente. No, yo no estaría muy de acuerdo con que no es rentable. ¿En qué no es rentable? ¿Para quién no es rentable? Eso es otra cosa. Pero los beneficios que, por ejemplo, estamos viendo nosotros ahora, los paquetes que están yendo ya mismo para Brasil, la gente se fue y ya están en Brasil. Entonces, no creo que no sea rentable, más bien, ¿por dónde es que se está yendo el dinero o a quién está quedando? Eso es otra cosa. Exacto, ¿a quién está quedando? Tal vez en el próximo bloque podemos hablar un poco de eso, ¿verdad? Mucho se critica el tema de la FIFA. Solamente para terminar, quería mencionar un dato, un dato que me pareció muy significativo de cómo la FIFA impone. En Brasil leía que estaba prohibido tomar cerveza en los estadios de fútbol y que hubo que modificar la ley porque Budweiser es uno de los principales patrocinadores de la FIFA y por eso se le conoce como la ley Budweiser, a esa modificación que hubo que hacer. Otro dato, existía una ley también en Brasil en donde a eventos deportivos como este, los estudiantes que demostraran podían pagar la mitad de la entrada y eso se eliminó también, ¿verdad? Eso fue una imposición de FIFA pese a que el gobierno no quería, pero bueno. Qué fuerte. Vamos entonces a hablar en el otro bloque de otros temas. Tenemos que hacer una pausa. Estamos en Sobre la Mesa, ya casi regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy hablando sobre las contradicciones mundialistas de este Brasil 2014 y nos acompañan, los vuelvo a presentar rápidamente, doña Carla Alemán, entrenadora de fútbol, Iván Acuña, politólogo y don Marcos Vázquez, director de la Liga Deportiva Alajuelense. Ya hablamos un poco del contexto en el que se está desenvolviendo este Mundial de Fútbol y queremos conversar ahora sobre los problemas sociales y los conflictos que se atizan en el marco del Mundial, tanto en Brasil como en nuestro país. Encontramos que hay una crítica a los organizadores del Mundial por desalojar a personas pobres de las cercanías de los estadios, por ignorar las leyes, un poco lo que conversamos, y también leyes ambientales, y entregar el deporte a las grandes corporaciones. Iván, en ese sentido, ¿qué evidencia ha encontrado usted en Brasil? Vamos a ver, volviendo al tema que se había dicho antes, la decisión, además de albergar un mundial, en efecto, ¿verdad?, supone a un grupo limitadísimo de países que pueden tener los recursos para hacerlo. Es una decisión que se toma con con años de anticipación y requiere de una planificación. La decisión de hacer el mundial en Brasil también, evidentemente, va por toda una construcción social que tiene la identidad brasileña en relación al fútbol. Ahora, hubo decisiones que en efecto se tomaron para poder lograr construir toda aquella infraestructura, o por lo menos para mejorar aquella infraestructura para el Mundial, en donde hubo segmentos de la población donde se vieron afectados. Eso sin duda es una situación que tuvo que resolver y que tiene que ver el gobierno brasileño, que le generó desgaste y que le genera desgaste actualmente, y que, bueno, casi como todas las decisiones de todos los gobiernos, tendrá que lidiar con estos grupos y buscarles una solución, ¿verdad? Hubo una situación muy interesante en el caso de Río de Janeiro, que cerca del Maracaná existía un museo, el Museo del Indígena. El Museo del Indígena fue derribado el año pasado, justamente para ampliar, no sé, una plaza o, bueno, hacer una infraestructura que fuera suficiente para el Mundial. Ese tipo de decisiones fueron las decisiones que hubo sectores que protestaron legítimamente y que sienten una aversión por esto que está pasando, y quizás la contracrítica ha sido también muy válida. Bueno, aprovecha además la prensa nacional, los medios nacionales de cobertura masiva,
para demostrar solamente una situación y en un momento específico. Bueno, ¿y dónde estaba la participación o dónde estaba, por ejemplo, las protestas o las protestas o al menos apoyos cuando es, por ejemplo, el fortalecimiento de otros planes? En fin, ha habido sí una disputa, pero insisto, hay que entenderla dentro del contexto político electoral que vive Brasil. En este momento existen 3 candidatos fuertes: Dilma Rousseff del PT, que busca la reelección, en este momento va arriba en unas encuestas; Aécio Neves del PSDB, que fue además el partido político que estuvo en la década de los 90 con, recordado, Fernando Enrique Cardoso, es un partido que ha tenido cierto desgaste, pero que bueno, con la figura de Aécio Neves viene con cierta fuerza; y tal vez en un tercer lugar, Eduardo Campos por el PSB, que es un joven político justamente de Pernambuco, donde hemos estado ya jugando cerca, que bueno, que eso, digamos que divide en aquel electorado brasileño, en donde, bueno, van a tener una decisión ahora en octubre y, en efecto, las decisiones y lo que salga de la Copa puede ser un factor de decisión. Claro. Don Marco, también se han dado algunas críticas con respecto a que, siendo casi el 60% de la población en Brasil que se declara mulata o negra, que cuando vemos las imágenes prácticamente todas las personas que están en los estadios son blancas, por decirlo de alguna manera. Y ahora en el corte usted planteaba, ¿verdad?, que se han tomado medidas que, en lugar de hacerlo más accesible a la población, sino que todo lo contrario. Que en ese sentido, ¿qué nos podría comentar? Y bueno, ¿y cómo hacer accesibles también el deporte en nuestro país? El tema de la comunicación es complejo, ¿verdad? Muy probablemente ha sido una estrategia que ha desarrollado la FIFA en conjunto con las autoridades deportivas de Brasil. Yo no lo había notado, me parece interesante el comentario. Y de la mano de lo que decía Iván ahora, me llama la atención y entiendo un poco más el contexto ahora, porque si usted ve en América Latina, hay 2 potencias que generan el crecimiento futbolístico, por un lado, económico también, que representan más del 50% del crecimiento en el mercado retail en toda Latinoamérica, que son México y Brasil. 55% más o menos de la población de América Latina está concentrada ahí. México ha sido un país que se ha volcado al fútbol y a los 2 mundiales que tiene en el año 70 y en el año 86, que no generó lo que ha generado la situación de Brasil. Y por otro lado vemos ahora a Brasil con una reacción muy interesante y unas protestas que yo en algunos casos vengo a entender hoy con la explicación que nos da Iván. Espero haber contestado su pregunta porque me fui por otro lado, pero el tema de la accesibilidad. Sí, pero creo que con lo que viene ahora para Costa Rica y con lo que se ha logrado, vamos necesariamente a tener la obligación de crear un vínculo más amplio con todos los estratos de la sociedad para poderlos incorporar al fútbol y al deporte en general. Y por eso le digo, quería explicar esto porque me llama mucho la atención la explicación que ha dado Iván sobre las diferencias que han habido entre la sociedad y el fútbol y el gobierno y lo que ha generado también en un país como México. Sí, porque nada más que agregar que el fútbol de pronto entonces vemos que puede ser un arma muy poderosa para ampliar la desigualdad, pero de pronto también para reducirla, ¿verdad? O sea, si se sabe hacer inteligentemente. Por eso les comentaba que el tema en México, con 2 mundiales en diferencia, 16 años de diferencia, eso no ha ocurrido nunca en la historia de los mundiales. Un país al cual se le da un mundial de fútbol en menos de 20 años y en donde un país entero se vuelca a favor. No recuerdo haber visto protestas en el caso de México. Y ahora vemos este caso en donde para mí ha sido también muy interesante, muy radical, digamos, cómo la sociedad ha reaccionado. Tengo un compañero de trabajo que estuvo en Brasil en estos días y vio cómo se paralizaba por completo el transporte público, precisamente por el tema de las protestas, para tratar de evitar que la gente llegara a los estadios.
Y esto es contrario, digamos, a lo que ahora estabas mencionando, ¿verdad? De poder crear esos vínculos y esos lazos, ¿verdad? Don Iván, yo creo que quería decir ahora algo con respecto al tema del racismo en Brasil, porque hay diferentes estudios que plantean que efectivamente hay un racismo fuerte y que, bueno, y que eso se está traduciendo en la imagen que está vendiendo el Mundial. Es que quizás lo interesante de la Copa es el grado de exposición que sufre el país, ¿verdad? Es decir, al usted tener a toda la prensa internacional sobre usted, básicamente lo que hace, como hablábamos ahora, la excusa es el fútbol, ¿verdad? Es decir, tenemos el fútbol como un espacio. Es una vitrina internacional, Justamente, y para además ver nosotros, todo el mundo, una serie de situaciones que hay en Brasil. En efecto, como señalaba Marcela, en los estadios, bueno, ¿cuánto cuesta un ingreso al estadio? Claro. Si usted vio solamente a ciertos segmentos de la población, aquella población pluriétnica que existe en Brasil, es porque posiblemente solo esos segmentos tienen la capacidad económica para poder comprar esos ingresos. Y en efecto, porque existieron también ingresos para personas para que pudieran, digamos, de bajo costo, es muy probable, y nuevamente vamos a las expectativas de la situación de un país que sufre una desigualdad muy grande en amplios segmentos de la sociedad, y además que territorialmente se puede sentir en unos y en otros lugares más. Por ejemplo, el norte y el noreste de Brasil son lugares mucho más pobres en donde las protestas fueron menores. El PIB más fuerte que genera Brasil es en la parte sur y sureste del país, que son justamente donde tienen las manifestaciones más fuertes, ¿verdad? Donde ha sido muy potente además el partido político opositor que les comentaba. Entonces, claro, en Sao Paulo usted va a tener no solamente, como decía yo, a los descarados, ¿verdad? Aquellos que están aprovechando aquella palestra política internacional que tienen el día de hoy, sino también aquellos manifestantes que realmente sí tienen además una protesta legítima. ¿Por qué? Porque no consideran que la inversión en estadios y todo lo que ha significado la Copa sea una inversión que está bien dirigida, que también está bien, es decir, inclusive eso hay que analizarlo desde un contexto democrático, ¿verdad? Hablábamos ahora de Copas Mundiales organizadas por países latinoamericanos y se me ocurre, por ejemplo, la Argentina en el 78, claro, en medio de una dictadura y todo lo que surgió, ¿verdad? México en el 86, lo que significaba en ese momento la coyuntura internacional y un México que en ese momento estaba jugando. Es decir, hay una serie de elementos que tenemos que ver, que no podemos aislarlos y tomar una foto. Necesitamos ampliar eso. Y al ampliarlo y ver un poco la historia, uno puede ver, ahora sí, a los ojos de la prensa internacional y demás, una serie de situaciones que padecen los países, ¿verdad? Que la Copa simplemente lo que hace es mostrarlas. Bueno, yo quería comentarles también de que el Mundial, lo que vemos ahí es el producto final, pero la preparación del Mundial tiene que ver con muchas horas de planificación de un documento inmenso que presentan en FIFA, con requisitos, un formato que hay que llenar información, pero además ellos hacen algo que se llaman communities, ¿verdad? Estos son unos seminarios que hacen donde invitan a la empresa privada, al gobierno, a todas las ONGs, por ejemplo, que van a ser parte de del proyecto, porque el Mundial no le pertenece solo a la Federación de Fútbol, a la FIFA, no, es un proyecto del país. Si el gobierno, como lo sabemos, en Brasil lo adopta, como lo ha adoptado ahora, porque ha estado presente en todo, también tiene la participación de todas las fuerzas. Y en esta línea, a mí me parece muy interesante cómo definitivamente no hemos hablado del costo de la entrada, por ejemplo, y lo caro que es. Y es que ni siquiera hemos tocado cuánto vale ir a ver un partido, $4,000, $6,000. ¿Quién en este país puede decir, me voy ya a ver el partido? Claro. ¿Cuántos de nosotros, hablo nosotros como costarricenses o como todas las personas extranjeras que tenemos en el país, pueden desplazarse del país para ir a Brasil? O sea, por favor, estamos hablando... ¿Quién podría? Y no tiene que ver con el color de la piel, tal vez, sino con el poder adquisitivo que estas personas tienen. O con la tarjeta de crédito que tengan. O con el tope de la tarjeta de crédito. Bueno, Carla, después del partido, del último partido contra Grecia, salieron las ofertas $3,500 a $4,500 para ir a ver un partido que es contra Holanda. Ya el avión que salió anoche iba lleno, ¿verdad? Por ejemplo. Ya iba lleno. ¿Verdad? Por ejemplo, entonces me Mañana parece... sale uno, perdón, y regresa el lunes. Bueno, imagínese usted de que si tienen que conocer a alguien ustedes, de amigos o familiares que quieren ir, y que yo conozco gente que está haciendo ya, estamos listos, prepárense, tengan la maleta lista porque después de ese partido de Holanda vamos para Brasil, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente hay muchas protestas
Brasil es la vitrina internacional en este momento y es la oportunidad para la sociedad brasileña de manifestarse y decirle al mundo, no solo eso, no solo es esa fiesta, no, aquí también tenemos gente, por ejemplo, que ganan, no sé, 5.000, 10.000 colones por día para poder vivir y que ahora tienen que pescar más, no sé cuántas cosas en el mar, porque resulta que tienen esa demanda, esa mayor demanda, era lo que yo decía antes, ¿verdad? O sea, realmente el comercio pequeño también se está beneficiando de esto. Tal vez no lo conocemos o nunca llegaremos a conocer qué tanto, pero sí efectivamente yo creo que tiene que ver más con la oportunidad y con la decisión de la gente de poder gastar ese dinero en eso. Y don Marcos, con respecto también a las problemáticas que se han generado a raíz del Mundial de Fútbol, no directamente como consecuencia del Mundial ni del fútbol, sino como del consumo de alcohol que se exacerba durante estos días. Hemos visto que las denuncias y las llamadas por el tema de seguridad, de violencia intrafamiliar, de agresión a niños, a mujeres y adultos mayores durante los partidos aumenta considerablemente y en las horas posteriores. Ustedes desde los clubes de fútbol pues han mostrado una preocupación al respecto. ¿Qué me puede comentar sobre este tema? Esto es complejo, ¿verdad? Porque nosotros lo que tenemos es control sobre lo que sucede en los estadios, ¿verdad? Podemos controlar, ahora somos un estadio libre de tabaco, ¿verdad? Y ahora podemos, con base en la ley, sacar a las personas que están fumando dentro del estadio, personas que están tomando, personas que se identifican que vienen con algún nivel de alcohol o de drogas, pero fuera de los estadios es un tema complejo. No solo el tema del alcohol, de la violencia, ustedes ven ahora la prostitución, es hasta risible, ¿verdad? Las prostitutas en Brasil se metieron a estudiar, tomaban clases de inglés, ¿verdad? Ajá. Porque sabían que el turismo sexual se iba a incrementar exponencialmente. Lamentablemente este es un tema país, es un tema social, no es únicamente un tema de los clubes, claro, ¿verdad? Aquí deberíamos de estar de la mano diferentes grupos sociales para poder hablar sobre este tema, pero nosotros como clubes, como industria de fútbol, lo que podemos hacer es educar a nuestros chicos en nuestras ligas menores. Tiene que ser un crecimiento integral en donde no solo se enseñe fútbol, sino se enseñe todo este tipo de cosas y tratar de buscar el control dentro de los estadios, que eso es otro tema enorme que tenemos ahí, que es el tema de las barras que ustedes ya conocen como lo hemos manejado. Tal vez, don Marco, en el siguiente bloque podemos empezar por ahí, analizando ¿verdad? qué implicaciones también tiene para Costa Rica el manejo de las barras y el tema de la violencia dentro de nuestros estadios, porque ahora tenemos que hacer una pausa. Estamos aquí en Sobre la Mesa analizando las contradicciones mundialistas. Ya regresamos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Sobre la Mesa, hoy analizando las contradicciones mundialistas. Antes del corte estábamos hablando efectivamente sobre todas las implicaciones que tiene el fútbol en general y los diferentes eventos deportivos en la vida de las personas. Y bueno, y es que al fin de cuentas también cuando nos ponemos a analizar el Mundial, esto tiene que ver con un tema de negocio, ¿verdad? Hay diferentes personas que plantean que hay un complejo entramado de negocios en los que el mundo refuerza sus estructuras de poder, porque efectivamente las grandes estructuras de poder son las que controlan, un poco lo que Carla decía en el primer segmento, a dónde se construye, cómo se construye, ¿verdad? Dónde se invierte. En ese sentido, tal vez, don Marco, usted nos podría explicar un poco el tema de bueno, ¿cuántas implicaciones tiene la FIFA en esa toma de decisiones? La FIFA es un órgano gigantesco que mueve
economías, que mueve, ¿verdad? Ya lo hemos conversado ampliamente, y mueve miles de millones de dólares. Claro. Carla tenía mucha razón ahora cuando ella decía, no estoy seguro quién es el que pierde, porque yo no existirían, ¿verdad?, este tipo de eventos si realmente una industria o un país perdiera. A mí me parece que hay muchísima ganancia en muchas áreas. La industria del turismo se beneficia montones. La infraestructura, pensando también en el tema de Olimpiadas posteriores en Brasil, obviamente eso es una base también para ir trabajando lo que va a ser el futuro de otro evento deportivo también masivo. Pero yo sí creo, yo estoy en deporte, yo creo que hay un gran beneficio porque mucho, si nosotros logramos canalizar, vean, nosotros estamos ganando en este momento 14 millones de dólares, eso es lo que tenemos al día de hoy. Si logramos ganarle a Holanda, vamos a ganar 6 millones de dólares más. Eso tiene una implicación enorme. Si logramos canalizar bien esos recursos para educación, para que nuestras ligas menores se puedan levantarse de manera integral, no solo, como les decía anteriormente, a nivel de fútbol, sino educación. Hay muchos chicos de esos que dejan las escuelas para llegar a jugar fútbol, para enseñarles a los chicos que pueden crecer en fútbol y crecer también con sus carreras, y sacar una carrera para luego de que se retiren poderse desarrollar como profesionales activos en la sociedad. Podemos lograr muchas cosas. Entonces, sí, se generan muchos millones. La pregunta es cómo lo vamos a canalizar, cómo vamos a utilizar esos recursos para que sea para obviamente el bien de una sociedad y por supuesto de todos estos muchachos que están saliendo al mundo y ahora están viajando por el mundo entero jugando fútbol. Pero es un tema, digamos, de por dónde vamos nosotros a canalizar el recurso. Doña Carla, ¿qué otras aspiraciones deberíamos tener como país después de este mundial, desde el punto de vista no solo del fútbol, sino del deporte nacional en general? Sí, antes de responder a la pregunta, yo también quisiera agregar a lo que dijo don Marcos, y es que FIFA devuelve a todas sus asociaciones miembros, que son 203, me parece. 209. 209, perdón. A todas sus asociaciones miembros, ellos le devuelven dinero, ¿verdad? No es cierto de que ese dinero se queda solo en FIFA, se regresa a las asociaciones, y las asociaciones tienen que presentar programas. Hay me parece que es FAP, que se llama el programa, que tiene un porcentaje que usted como asociación presenta un proyecto, justifica para estos proyectos, y precisamente antes de los mundiales todos estos proyectos se dan, y lo conozco porque en el femenino que se dio en el país también hubo, ¿verdad? Unos proyectos que se desarrollaron de capacitaciones, de talleres o de alguna manera festivales para niñas, etcétera. Entonces sí se devuelve a esta gente. Ahora, ¿cómo se redistribuye? Que era lo que don Marcos decía, eso es otro tema. ¿A quién se la dan? ¿Con qué énfasis? Y yo uno este comentario con su pregunta, y yo tendría la esperanza de que acá Costa Rica asuma esto, el fútbol, como un tema profesional y no como un tema antojadizo de que hoy se me ocurre de ocurrencia, ¿verdad?, sino de transparencia, de planificación y de proceso. Me llama poderosamente la atención, no sé si ustedes conocen, todo el control que la selección ha tenido a nivel médico, a nivel nutricional, a nivel deportivo, con las pruebas que ha hecho en la Universidad Nacional, con el control médico, nutricional que ha tenido para los partidos, para los entrenamientos, con las temperaturas tan altas que ha tenido Brasil, cómo se recuperan, cómo se hidratan, por qué comen una cosa, por qué comen otra. O sea, todo este tema tiene que ver con la profesionalización, y para mí la profesionalización no puede ser solo para la selección mayor masculina, tiene que ser para las demás selecciones también, para todas estas selecciones que vienen, que al final son el resultado de los clubes, porque la federación no es nada sin los clubes. Y en los clubes, con sus divisiones menores también, y en esa línea que dice don Marcos, que yo estoy completamente de acuerdo con el tema de la formación integral. El fútbol es un medio y es un vehículo temporal de 10, 15 años, pero después ya tiene la herramienta bajo el brazo para poder trabajar. Y efectivamente yo quisiera que se institucionalice la educación de los futbolistas, que se institucionalice además los procesos,
y que se le dé a las selecciones nacionales y a cada una de las ligas que conforman la federación los recursos para poder consolidar a todas esas mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes que quieren tener en el fútbol un vehículo para superarse. Carla, y antes de que respondas sobre el tema de la aspiración, Laura Zúñiga en Facebook nos plantea que debería haber más inversión desde edades tempranas, un poco lo que decías, y en varios deportes, no solo el fútbol. Los deportistas de clase mundial se forman desde niños. Debería invertirse más en deportes donde podemos ser líderes como el surf, rafting y similares. En ese sentido, un poco lo que planteaba Natalia, doña Carla, ¿cuál sería nuestra aspiración no solo en fútbol? Bueno, imagínense, aquí tendríamos que invitar a doña Carolina Mauri, Haga la carta porque al niño. sí, invitamos a doña Carolina Mauri, que de hecho debe conocer de este programa y ojalá que lo pueda escuchar, o de sus 20 asesores ad honorem que tiene, que estamos en esta línea del deporte. Me parece que más bien yo diría, ¿por qué no tomamos el ejemplo del fútbol nosotros? Y efectivamente, como dicen algunos atletas, yo trabajo para el Comité Olímpico Nacional y tenemos muchos atletas, y ellos dicen, cuando vemos a los futbolistas que hacen cosas que nadie pensaba, que nadie creía, yo me levanté hoy con más ganas de entrenar, con más energía, con más alegría. Y lamentablemente se dan los hechos de agresión intrafamiliar, pero también está el otro efecto que yo no quisiera pues, dejarlo invisible, y es todo aquello de que a los niños y a las niñas de este país, a los adolescentes, a las mujeres, a los hombres, los motiva para trabajar más contentos, porque nos vamos a levantar, porque la selección ganó y porque vamos a hacer que este país funcione mejor. Pero tenemos que tomarlo como ejemplo. Yo sé que muchos de nuestros deportes no tienen el presupuesto que el fútbol, al presupuesto que el fútbol tiene acceso, pero no debemos culpar al fútbol. Debemos fijarnos qué es lo que estamos haciendo en los otros deportes, qué hemos dejado de hacer para poder impulsar y para poder tener, no solamente en el fútbol, si es que tenemos triatletas, atletas, tenemos judocas, campeones del mundo, taekwondistas, o sea, y no quiero dejar a nadie por fuera, pero también tenemos a esos otros atletas que han hecho grandes cosas. Entonces, estamos en el Mundial, todos hablamos de fútbol, pero tenemos otros atletas que ya lo hacen. No hay que desconocerlos. Entonces, coincido o estoy de acuerdo con que la base debería estar estimulada en este país, pero no por una federación, no por el gobierno, a través del Ministerio de Educación, a través del ICODER, a través de los clubes de las escuelas y los colegios. O sea, ¿cómo es que se les quita la oportunidad de jugar algún deporte en las escuelas? No. Yo diría, ataquemos esto, que de hecho el gobierno está intentando, por lo menos dentro de lo que había leído, está pensando en las escuelas de iniciación deportiva para que todos tengan el acceso a jugar cualquier deporte, pero que tengan la base del deporte, que es lo que más nos importa a nosotros, que al final les da la oportunidad de crecer, de adoptar, de incorporarse valores, que al final si no tenemos un futbolista, un triatleta, o una nadadora, un ciclista, vamos a tener una persona productiva, sí, claro, con hábitos saludables y que disfruta del deporte. Mira, es que si hablamos de esto ya no voy a parar, voy a seguir. Don Iván, aprovechando también un poco su experiencia, su estadía en Brasil, ¿qué otras aspiraciones, desafíos plantearía usted para Costa Rica, ya ahora que regresó y ha tenido pues, oportunidad de volver a ver cómo está la situación en nuestro país desde el punto de vista social? ¿Qué nos trae este Mundial? No, bueno, de hecho, coincidiendo con la mesa, en efecto, lo más importante es entender que la llave para todo ese tipo de eventos, para Brasil, para Costa Rica, para quien sea, está en la distribución. Sin duda alguna, la distribución es la que va a dar una mejor distribución, una distribución mucho más equitativa, que vea cuáles son los sectores más vulnerables, que vea dónde es que están habiendo problemas, es donde se tiene que invertir el dinero, ¿verdad? Es decir, aquí hemos hablado un poco del deporte. Qué importante sería, por ejemplo, para Brasil, para Costa Rica, si tiene la posibilidad de tener un espacio, una infraestructura física, por ejemplo, para tener deporte, pero una infraestructura que sea segura, que tenga además a la par todo lo que significa zonas o espacios de esparcimiento y de aprovechamiento del tiempo libre. Cómo aprovechar el ocio, por ejemplo, a menores de edad, que no sea entrando en un centro comercial, en donde existe además una situación lucrativa, que es absolutamente diferente a lo que podría ser una buena política pública que esté buscando aspiraciones ¿para qué? Para que lo que es el tema de la salud y el aprovechamiento del tiempo libre sean realmente una llave, ¿verdad?, fundamental.
Don Marco, en un minuto ha habido como una gran discusión de que si a la FIFA le sirve que Costa Rica avance o no. ¿Qué piensa usted desde un club lo que eso significaría también para la FIFA? El hecho de que seamos la revelación y que vayamos avanzando y no los países que, bueno, que generalmente han sido los protagonistas. Los taquilleros. Exacto. Bueno, yo realmente no pienso así. Yo pienso que a la FIFA le sirve que el fútbol siga siendo un espectáculo como el que nos han brindado selecciones como Colombia o Costa Rica en este caso. No pienso que nos hayan echado el rey, como decimos popularmente, ni tampoco pienso que nos estén tratando de sacar del Mundial. Claro que le sirve. A nosotros nos sirve también a donde estamos. Muy rápidamente, quiero mencionar de $2,5 millones que Liga Deportiva Alajuelense invirtió en su estadio para el Mundial Femenino, $1,5 millones lo dio la FIFA. Eso, sumarlo a lo que Carla estaba hablando ahorita, y por eso es que le sirve a la FIFA, porque va a tener países que no son los tradicionalmente taquilleros, que van a tener mejor infraestructura gracias a este tipo de eventos que estamos organizando en países que somos pequeños, digamos, en fútbol. Bien, se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecerles a los tres porque sin duda aportaron, fue muy interesante escuchar estas perspectivas distintas sobre un mismo tema. Y ojalá que de verdad el país, ¿verdad?, sepa aprovechar todas estas oportunidades y las bendiciones que vendrán con la venida de la selección después del Mundial. Esperemos también que nos vaya bien y que de hoy en 8 todavía estemos hablando de que Costa Rica continúa en el Mundial. No sé cómo estamos de tiempo, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Entonces eso, nada, muchas gracias a ustedes también en casa por habernos acompañado hoy en Sobre la Mesa. La próxima semana tendremos algún otro tema de interés nacional o internacional para seguir conversando aquí. Y pues entonces en nombre de todo el equipo les agradecemos a los invitados y les damos las gracias y las buenas noches.